Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo video. Nosotros somos Invierte Latam y les explicaremos cómo analizar la contabilidad de una empresa. ¿Qué veremos en este video? Les explicaremos los principales libros contables e iremos a la contabilidad de una empresa real para explicarles cómo leerlo y cómo analizarlo en la vida real. Principalmente, los libros contables son el estado de la situación financiera, que nos dice tanto los activos y los pasivos, el estado de resultados, que nos explica la actividad en el periodo, y el estado de patrimonio neto, que nos explica el patrimonio de la empresa. Iremos directamente a una de las principales empresas como es Apple, ya que tiene unos libros contables muy completos y le explicaremos el análisis de todos estos libros de manera muy directa. Ahora iremos con la pregunta que mucha gente nos hace. ¿Cómo acceder a los libros contables de una empresa? Sencillo. Ponemos el nombre de la empresa, en este caso Apple, y ponemos a su lado IR, que hace referencia al Investors Relations. En esta pestaña encontraremos toda la información pertinente para el análisis de un inversionista sobre una empresa. Ahora ingresaremos al SEC Fillings y tenemos dos principales documentos, que es el 10K y el 10Q. El 10K se da una vez al año, muy detallado, con factores de riesgo, muchas cosas que podríamos explicarles a ustedes después en un video si así quieren, pero en este caso iremos con la contabilidad, con el 10Q, el informe trimestral. Iremos al último, que es de julio 29 del 2022, ponemos PDF e ingresamos directamente. Iremos directo a la carne, a lo que nos importa de este documento. Comenzamos con el estado de resultados. En este caso debemos analizar punto por punto. Comenzamos con las ventas netas, según corresponde a los productos y servicios. O sea, Apple vende productos y servicios y de sus ventas, cada una hace diferentes números, evidentemente. Cosa importante, acá tenemos lo que va en este trimestre, en estos 3 months ended, que es en los últimos 3 meses, y en la otra pestaña, 9 months, o sea, lo que de principio de año hasta hoy día se ha hecho en la empresa. Se podría decir que el más importante es este, porque nos dice cómo va evolucionando la empresa. Ventas netas, directo. El total ha incrementado. ¿Qué se ha incrementado? Mucho más en servicios y un poco más en productos. Y ahora iremos con el costo de ventas, esta parte, costo de ventas, que es cuánto nos cuesta hacer este producto. Vemos que se ha incrementado, sí, pero no mucho. Y las utilidades, las ventas, perdón, han subido bastante. Es decir, que a la empresa le cuesta menos vender más. Buen indicador. En servicios también crece un poco, pero las ventas crecen mucho más. Buen indicador. Se vuelve más barato y se puede vender más. Restando las ventas netas con el costo de ventas, nos da la utilidad bruta. Luego debemos ir con los gastos operacionales, lo que gasta la empresa en operar. Acá los tenemos. En este caso, si lo restamos, nos da la utilidad operativa, otro indicador bastante bueno para ver el costo de ventas menos las operaciones, cuánto cuesta. Después, otros gastos y los taxes, impuestos necesarios de pagar. Y acá restando todo eso tenemos el net income, que es la utilidad neta. Debemos ver que ha crecido, buen indicador. En los últimos 3 meses ha bajado en este trimestre, pero en lo que va del año ha subido, buen indicador. Estamos generando más utilidades. ¿Y eso qué nos quiere decir? Que las utilidades por acción, o sea, lo que a cada acción le corresponde utilidades, ha crecido también. Acá podemos verlo que en ese trimestre ha bajado, pero en el trimestre anterior, en lo que va del año, ha subido. Buen indicador. Vamos viendo, si la empresa va subiendo sus ventas en cierta medida es bueno, pero ojo, debemos ver que para esta empresa grande es bueno crecer este porcentaje, pero para una empresa chica que crezca tan poco, eso no es muy bueno. Buscamos un crecimiento más grande. Por eso, muy importante, contextualizar según la empresa cuánto crecimiento. Luego iremos directamente a este otro documento que nos da un poco más detallado con otras pérdidas e ingresos, que en este caso se puede ser por cambios en el tipo de cambio de cada moneda que Apple ha perdido. Es todo un poco más ajeno a la empresa, o sea, no es muy importante, se podría decir, pero ojo, debemos analizarlo, ya que en ciertos casos vemos que en el trimestre del año anterior hubo ingresos, en el año anterior hubo ingresos y acá tenemos un poco más de gastos. Por eso debemos ver, mm, ahí debemos ver que la situación actual, la coyuntura actual no está yendo muy bien, por eso la empresa está yéndose un poco más debilitada por cosas ajenas a la empresa. La empresa lo está haciendo bien, pero ¿por qué baja su cotización? Porque la macroeconomía está mal, por ende la empresa tiene menos utilidades.
analizar muy buen análisis con la macroeconomía que les hemos explicado. Muy básico, pero se lo hemos explicado para que ustedes entiendan. Luego vamos con el estado de situación financiera, activos, pasivos y patrimonio neto. Acá tenemos los activos corrientes, que son todo lo más líquido, el efectivo, equivalentes a efectivos, inversiones en ETFs, acciones de preferencia, inventarios, a cuentas por cobrar, todo esto a corto plazo. Tenemos los activos de largo plazo, que se podría decir que son las acciones que se busca para un largo plazo, para mantener las propiedades, planta, equipo, y otros activos no corrientes que son los que no son tan líquidos. O sea, si ahorita vendes un terreno, no tienes la liquidez el día siguiente, ¿me entiendes? Tienes que venderlo, el papeleo, buscar el cliente, todo eso, bastante complicado se podría decir, por eso no es tan líquido. En cambio, lo otro, puedes conseguir cash en menos de un año con esos activos. Luego tenemos las liabilities, que son los pasivos, que tenemos que las cuentas por pagar se han incrementado, pero vemos que las deudas también se han incrementado, pero ¿por qué vemos que realmente el incremento no es tan grande? Porque en ciertos casos se ha disminuido, por eso, o sea, las cuentas por pagar se han disminuido, perdón, pero por eso debemos analizar todo eso de manera bastante detallada para entender que hay veces que para una empresa tan grande tener menos cash es bueno, ya que está reinvirtiendo, expandiéndose, pero para una empresa chica tener poco cash nos dice que no tiene tanta estabilidad, pero este igual tiene 27.500, 2.000 millones de dólares. Es mucha liquidez. Por eso no buscamos tanta liquidez, ya que buscamos inversión, expansión. Por eso esto es un buen indicador. Luego, perdón, con el patrimonio neto tenemos las utilidades retenidas, pérdidas o ganancias retenidas, lo que se ha conseguido con las inversiones, o sea, con la venta de acciones, más gente compra acciones de Apple, bueno. Y luego con esta parte, con el estado de cambios en el patrimonio neto, tenemos todo de manera un poco más detallada, que se podría decir que según la empresa, como Apple da dividendos, acá tenemos la declaración de dividendos, que es negativo, ya que pierde utilidades para dárselas a sus inversionistas. Tenemos los premios por mantener acciones, la recompra de acciones. Muy importante este indicador, ojo, porque nos dice cómo Apple y otra gente recompra las acciones año a año para que Apple sea más propiedad suya, o sea, tenga más poder, se podría decir, pero menos liquidez. Por eso vemos compra de acciones, menos cash, pero más propiedad. Buen indicador. Porque a largo plazo es bueno, reinvirtiendo. No buscamos solo liquidez, buscamos reinversión, expansión. Acá tenemos otras cosas un poco más complejas que no son tan importantes para un análisis básico. Luego tenemos el cash flow, que es lo que entra y sale de cash, que es un poco más detallado, no es un documento oficial, es decir, que no todas las empresas tienen que presentarlo, acá lo presentan. Tenemos, por ejemplo, un par de cuentas. A lo que se compró en acciones, el año pasado se compraron más acciones, este año un poco menos, pero igual mucho, o sea, mucha inversión. Se podría decir que acá tenemos que la gente nos pagó, el año pasado no nos pagó mucho, este año nos pagó mucho, en los inventarios tenemos más. Por eso todo esto es importante para ver cuánto de cash tenemos adicional o menos. O sea, es decir que en términos de cash, hoy en día Apple genera un cash flow positivo, o sea, le entra dinero a la caja, no pierde dinero. Y acá tenemos indicadores un poco más complejos, fáciles de procesar algunos como estos, o sea, cuánto de la utilidad corresponde a los iPhones, a las Macs, a los iPads, a los accesorios, a los servicios, de manera un poco más detallada, ojo, acá productos, acá lo tenemos desglosado. Luego tenemos la diversificación según el país o el continente, en este caso como en América se vende más, luego en Europa, China, Japón, en el Asia, Pacífico, o sea, todo eso es información fácil de procesar que igual es importante para ver qué mercados tienen expansión. O sea, vemos que acá en China hay mucha expansión. En Japón también hay expansión. En el resto de Asia y Pacífico es más chico, pero igual hay expansión. O sea, hay lugar para expandirse. Esto es importante analizar para ver lo que está haciendo Apple, si lo está haciendo de manera bien para nuestro juicio. Y todo esto ya es un poco más detallado, pues se lo podemos explicar en un próximo video. Esto es solo la primera parte, por eso lo siguiente se lo explicaremos en un próximo video. Les pedimos que dejen un like para que lo podamos subir lo más temprano posible y agradecemos mucho que se hayan quedado hasta este punto del video. Vamos a aprender y no se rindan. Hasta la próxima.